Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de Práctica Integral de Televisión 2. Hoy vamos a analizar las diferencias de producción entre el cine y la televisión. ¿Por qué analizar las diferencias cuando nosotros y nosotras dentro de la carrera hay una orientación clara hacia lo que es la producción de televisión? Hay que tener en cuenta que la producción de televisión, en definitiva, ha sido consecuencia también de lo que ha sido la evolución del lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico precede el lenguaje televisivo, originándose en 1895 y remontándose hasta la actualidad. Y aunque se sigue hablando de la muerte del cine constantemente como lenguaje, en cuanto a que no ha habido posteriores innovaciones, más allá de determinadas cuestiones tecnológicas, siguen surgiendo determinados experimentos, determinadas formas narrativas que lo han ido modificando. La televisión es un lenguaje que empieza a probarse con base en el cine en el año 1935, 1936, con las primeras emisiones. Ya en el año 1940, 1950, con la aparición de los primeros televisores hogareños, va proliferando y se va convirtiendo realmente de esto que era antes el cine, un lenguaje masivo. La televisión va ocupando ese lugar de forma absolutamente extensa y extendida aparte en todo el mundo, generando una sinergia de consumo que no solamente se aboca a lo que son las producciones provinciales o nacionales, sino también que se empieza a generar dentro también de la industria de Hollywood una rama de la producción hacia lo televisivo. De todos modos, la característica central que va trabajando cada uno de los países que lo hacen de una idiosincrasia propia, cada una de las televisiones, tiene que ver con la televisión en vivo, tiene que ver con la televisión en directo que tiene la urgencia y la prestancia respecto de las características propias del entorno de producción, las necesidades propias de ese entorno de producción y los intereses temáticos o las noticias en circulación o en divulgación que están operando en ese momento. Entonces, la televisión se convierte por mucho tiempo en un lenguaje masivo. Hoy en día podemos decir que realmente los lenguajes convergentes que tienen que ver con los medios digitales, hoy en día son los medios masivos, los cuales no se pueden aprender como una sola opción de lenguaje o de formato, sino que cada vez lo encontramos más diversificado. Uno puede entrar en una página web a ver una página de radio, como por ejemplo en Futurock, y a su vez tiene la aplicación y lo puede llevar al dispositivo móvil después de que salió de su casa y puede mandar mensajes y a su vez puede encontrar podcasts y a su vez puede comprar libros. Entonces ya hay toda una sinergia de plataformas de consumo que no se abocan a un solo formato y a un solo medio de consumo. Entonces lo que empezamos a encontrar es que estos nuevos lenguajes reemplazan a la televisión. De algún modo u otro la televisión sigue conviviendo con formas alternadas, con formas de productos enlatados, con una gran proliferación todavía de todo lo que son los grandes espectáculos, de lo que son los programas en vivo, los noticieros, los magazines, o sea, todos aquellos programas que, como decíamos antes, cuando surge la televisión, también por su prestancia, por su urgencia, forman parte de una grilla de consumo diaria de determinado público, ¿sí? Hoy en día la televisión lineal, la televisión de consumo en tiempo real es una televisión que está abocada, a excepción obviamente de estos tiempos de coronavirus, que tiene que ver con un confinamiento a determinado tipo de actividades, pero en general está destinada a un público de 55 a 60 años para arriba. Con lo cual la franja de consumo es bastante baja.
Ahora nosotros vamos abocándonos a lo que son las características de la producción de televisión y las vamos diferenciando del cine. ¿Por qué? Porque la televisión hereda del cine un modelo de producción válido que le permite aplicarlo en determinadas características que hacen a la producción, por ejemplo, de modelos de ficción y con determinadas variaciones en lo que hace la televisión de piso, ¿sí? Lo que son programas que se transmiten en vivo de piso, programas grabados que se hacen en piso, que tienen determinado tipo de características que nosotros empezamos a ver la semana pasada en la primera clase de formato. Dentro de, también de los materiales que nosotros les hemos hecho llegar, empezamos a ver que en el origen, el armado de un programa televisivo, sea una ficción, o sea un programa de actualidad, un noticiero, un informativo, etc., lo que encontramos como base es el guión. El guión es una suerte de guía, es un esquema, es una estructura, es una pauta, o sea, es un lineamiento escrito que me permite entender cuáles son los eventos, las cosas, las acciones que van a suceder, ¿sí?, en mi programa. Nosotros vimos que dentro del noticiero, como ustedes pudieron disponer de las pautas de dos tipos de noticieros diferentes y también poder comparar el noticiero de Canal 13 de San Luis con lo que es la emisión del noticiero actual, usted lo que encuentra es una pauta en la que están numerados cada uno de los eventos que suceden en el noticiero, sean las presentaciones y el lugar donde suceden dentro del decorado, o sean los tapes, o sea un vivo, o sean determinadas cuestiones. ¿Para qué sirven ese guión, esa pauta, ese schedule o el guión después de ficción? Para entender qué hay que hacer, quiénes participan, qué elementos son los que se disponen, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos entonces de producción que voy a necesitar? Si yo sé que tengo a mi entrevistador o entrevistadora y el conductor o conductora hacen una entrevista, ¿sí? Yo estoy suponiendo dos cosas primero, que voy a tener una cámara o dos, que voy a tener que necesitar dos micrófonos, seguramente, que, que voy a necesitar determinado tipo de material de soporte, que la iluminación va a tener que estar marcada en ese lugar donde se hace la entrevista, ¿sí? Que el director de cámaras tiene que saber que tiene que llevar las cámaras a ese plano después de determinado evento. Que el sonido va a tener que estar musicalizando para tal tipo de entrevistado. O sea, el guión, en definitiva, lo que me va marcando son las características de la producción y sus necesidades. O sea, qué pasa y qué necesito para hacerlo. ¿Sí? En el caso de un guión de cine sería exactamente lo mismo. Si yo en una escena me están marcando determinado tipo de acción dentro de tal tipo de decorado, con tal tipo de personajes, yo supongo que necesito tantos actores equivalentes a esos personajes, que necesito tal decorado para buscarlo en una scouting, que necesito la iluminación para ese decorado, los permisos, que voy a tener que llevar a la gente, cuántos técnicos voy a llevar, etcétera. Todo lo que hace la logística de producción. Entonces lo que me permite hacer, en primer orden, la producción es calcular el estado material de producción de esos elementos. Cuando hablo del estado material es que necesito. Si sé que necesito, puedo también hacer una evaluación rápida o por lo menos tentativa de lo que sería el valor de cada uno de esos proyectos. ¿Sí? Dentro de la televisión, el guión de televisión se caracteriza mucho, sobre todo en el caso de la ficción, por, nosotros pensemos que cuando construimos una película, construimos un relato que tiene una duración aproximada de, entre, hoy en día han bajado, pero entre 70 y 120 minutos, salvo determinadas excepciones de mayor duración. Pero cuando construimos una serie televisiva, lo que establecemos es una propuesta general en la cual nosotros vamos a contar esta historia. Eso es lo que en la televisión se define como Biblia o documento maestro. Es un documento en el cual se incluye la historia central que se va a contar, ¿sí?
y se detallan los personajes para poder ver la potencialidad de cada uno. ¿Por qué esto? Porque si salvo determinados ejemplos, la televisión, sobre todo en la Argentina, se financia a través de la publicidad. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo al éxito de la tira, también va a ser la recaudación de publicidad. Salvo casos donde por su eficacia comprobada o por determinadas características se pueda llegar a vender previamente el producto. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos se va viendo sobre la marcha y por lo general hay un stock o hay un estoqueo de 2 meses de novela grabada, lo que equivale a un total más o menos de 40 capítulos, que más o menos es el tercio de la cantidad de capítulos de una telenovela. La telenovela por lo general ronda entre los 115, 105, 120 capítulos, salvo novelas después de mayor éxito que plantean otro tipo de extensión en capítulos. Y también salvo modelos de producción ya muy aceitados, como lo que es Televisión Azteca, lo que fue en su momento también O Globo, y que siguen produciendo, lo que es hoy en día la televisión árabe, que produce material también de telenovelas como paquetes cerrados en los cuales más que nada se puede evidenciar eh, la diferencia de producir un producto cerrado, acabado, a estar escribiendo sobre el rating. Con la Biblia, en principio, es esto, poder contar la historia general, poder contar la descripción de los personajes, y a partir de eso, de la construcción de la Biblia, empieza a desglosarse todo lo que son las otras ramas del rubro guión, que tienen que ver con la escritura de escaletas, las tramas, los diálogos, etcétera, y todo esto se va trabajando siempre en equipos. En el guión de televisión también podemos destacar esto que son los guiones de no ficción, ¿sí? Como nosotros vamos a por lo menos avanzar en lo que es también el guión documental para que ustedes vean las diferencias. Si bien ustedes producen contenido para trabajar en piso, mucho de ese material que va a ir al piso, que tiene que ver con la construcción de noticias, de informes, de reportajes, etcétera, tiene que ver con una suerte de construcción documental o que proviene de las líneas documentales, entonces se puede llegar a trabajar. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, que existen guiones también para lo que es no ficción, que más que nada son guiones proyectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el guión de ficción yo establezco la línea argumental, la idea general, los personajes, etcétera. Y en el guión de no ficción, por lo general, advierto la proyección de lo que puede llegar a suceder. O sea, yo voy a necesitar este material de archivo, voy a necesitar tal entrevista en la que voy a hacer estas preguntas, voy a necesitar grabar estos espacios a esta gente, voy a necesitar recuperar tales fotografías, etcétera, ¿sí? Y cuando yo haga las preguntas en esa entrevista, quizás, como sucede comúnmente, haya imprevistos, haya nuevas respuestas, haya respuestas que me liguen a otro tipo de estado de consulta. Entonces, en definitiva, lo que vamos a estar trabajando de forma permanente ahí es los resultados de esa planificación como modelo de construcción de guión. O sea, cuando hablamos de que la no ficción es una cuestión proyectiva, salvo determinados casos, cuando se trabaja con material de archivo o algo eh, narrado también a partir de otro tipo de recursos, pero que sean manipulables y no esto de la espontaneidad del entrevistado, de determinados eventos que no sabemos cómo pueden llegar a salir, una grabación de un evento en vivo, una grabación de un evento popular, etcétera. ¿Sí? En el guión literario sí se introducen cada uno de los elementos que se van a llegar a trabajar y todo esto se puede estructurar, ¿sí? A partir de el uso de los determinados elementos, los determinados espacios
en los cuales se va desarrollando la acción, ¿sí? En la escaleta de este guión de no ficción, lo que incluimos son los eventos. ¿Para qué nos sirve? Para saber la estructura, para saber la duración. O sea, si yo tengo 3 eventos y tengo un programa de media hora, sé que aproximadamente le voy a dedicar tal tiempo, ¿sí? Que no hace falta que sea eh, geométrico, no hace falta que sean 10 minutos, sino de acuerdo a la importancia y a la estructura general del programa, el tiempo que le voy a dedicar a cada uno de esos eventos. Las diferencias entre guiones de cine y guiones de TV tienen que ver con el hecho de que en el guión de cine se desarrollan las acciones, hay desarrollo de locaciones y espacios, lo cual en la televisión tenemos por lo general un plató, un estudio único, una cuestión de manejo de producción. Cuando hablamos de manejo de producción hablamos de que yo todos los días tengo que sacar al aire este programa. Entonces necesito las condiciones dadas para poder sacar al aire este programa. Si yo trabajo, por ejemplo, en la ficción, en exteriores, sé que de acuerdo al clima, de acuerdo a las condiciones, como tengo que hacer una grabación en una calle, tengo que tener los permisos, tengo que tener despejado para poder realizar determinado tipo de acciones. Entonces también lo que tenemos o disponemos son, en el guión de ficción, las libertades a los diferentes actores, las indicaciones de los diálogos. Esto no existe en el guión de no ficción, es salvo algún tipo de enunciación o de presentación, como ustedes habrán visto en los guiones de noticiero. Existe una presentación de personajes, un desarrollo de la trama para entender lo que pasa en la narrativa y los cambios en el rodaje. Dentro de las etapas que vamos a comparar, que tienen que ver más que etapas, en la televisión no hablamos, salvo determinado tipo de programas enlatados, no hablamos de etapas, sino que hablamos de procesos. Porque en la televisión en vivo, piensa en un noticiero, un magazine, un programa informativo que se desarrolla de forma anual o por temporada, no está anclado a etapas únicas, sino que todos estos son ciclos que se repiten diariamente o semanalmente según la frecuencia del programa. Dentro de las etapas de producción de cine, lo que nosotros encontramos son la preproducción, el rodaje y la postproducción. Esto es algo que está incompleto, obviamente, y que nosotros tenemos que incorporar lo que sucede hoy en día, que tiene que ver con las formas de financiación o las etapas de financiación o de desarrollo del proyecto que están mucho antes que la preproducción, porque son etapas meramente operativas que están trabajadas desde el momento en que nosotros tenemos o disponemos de los fondos para poder hacer frente a una producción cinematográfica. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que concebir el producto cinematográfico como una totalidad en la cual nosotros generamos el producto, la idea, hay un desarrollo de ese producto hoy en día, que esto se puede llegar a trabajar incluso en festivales, se puede llegar a trabajar en sistemas de crowdfunding, se puede llegar a trabajar en sistemas de financiación privado o público. Y a partir de eso, cuando nosotros disponemos por lo menos gran parte del capital o del capital necesario para poder avanzar en la producción de la película, empiezan estas etapas que tienen que ver con etapas operativas propias de la producción, que son la preproducción, el rodaje y la postproducción, que por lo general es un proceso bastante extenso, que a veces ahí es donde realmente también empiezan a aparecer otro tipo de elementos como fondos de financiación para poder terminar películas o lo que se llaman work in progress, etc. Y terminamos con el modelo de negocios o el modelo de mercados y la venta. Hoy en día esto ha cambiado mucho porque no solamente esto se termina en la exhibición, sino que se termina básicamente en el mercado del cine, que tiene que ver con poder presentar en diferentes festivales, en diferentes encuentros, pantallas, etcétera, dentro de todo el mundo, las formas de poder visibilizar ese producto y poder venderlo a diferentes mercados. No solamente para lo que son hoy en día las distribuciones de cine, sino también en lo que hace a la distribución para plataformas y nuevos medios.
Hoy en día, cuando nosotros ofrecemos un catálogo a un determinado tipo de cliente, ya se aclara o se menciona en determinado aspecto que ese producto puede llegar a ser trabajado en plataformas digitales, en plataformas mobile, hay contenidos de corta duración de cine también que se pueden llegar a ofrecer a dispositivos móviles. Ahora, dentro de las etapas de producción de televisión también ocurre esto, o sea, está la presentación del proyecto, o sea, para poder hacer el proyecto hay que armar esa carpeta, en el caso de la ficción, armar una suerte de Biblia, en el caso de los programas en vivo, armar una propuesta general, una estructura, lo que nosotros vimos como un formato, dentro de ese formato empezar a desglosarlo en las unidades que nosotros tenemos eh, de transmisión, que tiene que ver con los bloques, que los bloques obviamente tienen que ver con una cuestión de disposición publicitaria o disposición de material de propaganda de interés público. Entonces a partir de eso nosotros vamos trabajando eh, la construcción de nuestro programa, la búsqueda de conductores, conductoras, la búsqueda de artistas, la búsqueda del equipo técnico, es algo que esto se trabaja dentro de una cadena de televisión, que la forma de incidencia del equipo de trabajo a veces es mucho menor y está mucho más atada, digamos, a la disponibilidad de recursos de la propia emisora. ¿Sí? Siempre tenemos, y acá la gran variación es esto, se produce para el vivo, se produce con otro tipo de urgencias y de tiempos, y la formación de un productor de cine está absolutamente ligada a poder prever, a esa previsión y ese conocimiento del medio para poder obtener los recursos en determinado tiempo y forma. En cambio, la cabeza de un productor de televisión está absolutamente centrada, sobre todo lo que es televisión en vivo, con aquellos estadios de actualidad que nosotros necesitamos, con aquellos estadios de contactos y de agenda que nosotros necesitamos para darle a ese programa un interés. ¿Por qué? Porque producimos para un público. Ese público está inmerso dentro de una burbuja mediática que tiene que ver con sus contextos primarios y secundarios de consumo. Esa burbuja mediática que antes era atravesada solamente por la televisión, hoy en día es atravesada por todos los medios digitales, por todos los medios radiales, por todos los medios que andan en el éter, por todos los medios de comunicación como las redes sociales, grupos de WhatsApp, etcétera, en las que nos informamos y desinformamos constantemente. Entonces, la cabeza de un productor de televisión, más allá de que el esquema sea en definitiva parecido, porque los dos esquemas, si nosotros los vemos desde afuera, son la preparación, el momento en que surge esto y la emisión. ¿Sí? Quizá la gran diferencia de esto es que en la televisión en vivo eh, no puede haber repetición. ¿Sí? O sea, existe el concepto de postproducción, porque existe postproducción de notas que se pueden llegar a hacer, pero no existe el concepto de postproducción, salvo programas enlatados, sino que lo que interesa más que nada es esa emisión en directo. Un programa, más allá de que se grabe, se puede llegar a pasar y verse posteriormente con algún tipo de valor regulatorio que no tiene que ver con el propio interés del programa, sino que además con su valor histórico. Un programa se consume, es como una comida, se consume en el momento en que sale al aire. ¿Sí? E incluso si se viera después, la impronta o la urgencia de la noticia es como leer un diario viejo. Entonces la gran diferencia de la producción en televisión o de las etapas de la producción en televisión es que esa preproducción, ese trabajo de armado sucede en un entorno de urgencia, en un entorno en que el productor tiene que conocer el medio y tiene que conocer la actualidad para poder desarrollar con tino, con astucia, con olfato, programas que sean interesantes y diferentes para el público común. Dentro del equipo técnico o de los roles que nosotros vamos a ver dentro de lo que es la producción televisiva, lo que contamos es con el productor ejecutivo, que no es un administrativo, sino que es un personal de la productora, o sea, es un personal contratado por la productora, por el canal de televisión, para ejecutar, para elegir el equipo técnico, para elegir la forma de desarrollar ese programa que le ha sido encomendado.
Pensemos que en la producción de televisión, a diferencia de lo que es el cine, que el director es la figura más importante, en la televisión el productor es quien opera cada uno de los elementos que hacen al éxito de un programa, a la seriedad, a conseguir determinadas notas, a exigir y tener en la cabeza la agenda, ¿sí?, que nosotros necesitamos para poder contarle al público, ¿sí?, lo que está pasando. También tenemos los productores de exterior. El productor de exterior es aquel que trabaja esencialmente fuera del plató, fuera del estudio, y hoy en día se trabajan a partir de diferentes medios, sean de dispositivos móviles o como se trabajó y se sigue trabajando hasta la actualidad en medios de mayor emisión de calidad que tienen que ver con camiones de exteriores. Vamos a avanzar después dentro de lo que es la producción de noticiero para que ustedes puedan llegar a ver las formas de hacer esto en vivo o trabajarlo en formato de falso vivo. El coordinador de producción es aquel que a partir de la ejecución del productor ejecutivo es el que coordina que cada una de las áreas de la producción, pensemos en la dirección, la utilería, la producción periodística, la producción de notas, el piso, los conductores, el conseguir determinado tipo de notas estén realizados en tiempo y forma. El director básicamente es aquel que opera o define una puesta determinada de cámaras y define una puesta determinada de espacios donde van a suceder los diferentes eventos, que en el caso de programas diarios por lo general se secuencializa, o sea, se repite para poder ir generando también una identidad y una identidad visual. Pero el director básicamente se ocupa de lo que es la puesta de cámara, o sea, no trabaja la producción de los contenidos en sí, aunque los conoce, porque tiene una guía o tiene un guión, como nosotros hemos visto, y ahí empezamos a ver la utilidad del guión, pero básicamente no es una persona que toma decisiones sobre el material en televisión, salvo obviamente en la televisión de ficción. Hablando del piso, ¿sí? Avanzamos hacia eso. El realizador o aquellos personajes, aquellos profesionales, perdón, encargados de lo que sean decorados, lo que sean determinado tipo de creaciones artísticas para poder dar un marco o un espacio de realización. Están presentes. El asistente de piso es una de las figuras claves porque es la comunicación directa entre lo que está pasando en el estudio y lo que es la cabina de dirección. O sea, es aquel que ordena el piso, el que toma los tiempos para poder saber pues, qué evento sigue, cuánto sigue, y es el que está en comunicación directa con los conductores o las conductoras y el director. También va disponiendo de algún modo u otro todo lo que hace a el trabajo de disponer cámaras, avanzar con invitados, etc. Más allá de que existe la comunicación directa entre el director y los camarógrafos. Básicamente lo que hace el asistente de piso es ordenar, ¿sí?, la transmisión, o ordenar, en el caso que no fuera una transmisión en directo, ordenar esa grabación. Después tenemos los operadores de cámara, los técnicos de sonido, los editores de video, etcétera, los presentadores o actores, que son rubros específicos, una actividad específica muy clara y muy definida, que son absolutamente definitorios y son absolutamente importantes para la realización. Cada uno de los roles es de una importancia vital. Cada uno de estos roles es de una importancia única, porque si no estuvieran, no existiría ese momento de grabación, ¿sí? El trabajo en equipo, el trabajo en los puestos de televisión, tiene que ver muchísimo con la sinergia colectiva. Y ahí interviene muchísimo este coordinador de producción y el asistente de piso. ¿Para qué? Para poder elegir un equipo en el cual, quizás no siendo el mejor o la mejor en cada uno de sus rubros, pueda en conjunto articular un programa que funcione, ¿sí? Bueno, otros rubros que tenemos son los editores en video, que incluso pueden estar trabajando previamente, o
por lo general están trabajando previamente, pero también durante el programa para cuestiones que surjan de último momento, los presentadores o presentadoras, los demás hosts, o los actores que intervengan, o los especialistas en determinados temas. Los equipos exteriores que están integrados por un esquema más o menos similar a este, de camarógrafo, sonido y productor. Y después todos aquellos profesionales, sean afectados de forma directa o que pertenezcan a el estudio o a la cadena de televisión, en los cuales se incorporan todo lo que sea secretaría administrativa, maquillaje, peluquería, vestuario, los encargados de iluminación, los especialistas en determinado tipo de efectos, etc. Dentro de los formatos que nosotros ya vimos, sí, vamos a encontrar esto, los magazines, los programas de entretenimiento, determinadas galas musicales, o eventos especiales como Martín Fierro, programas de concurso, talk show, que cada vez están quedando más ligados al cable, los reality shows, muy populares y cada vez se siguen reinventando y subiendo la apuesta porque obviamente la gran competencia de los reality shows, de esto de la vida en vivo, ha sido desplazada hacia las redes sociales, donde cualquier persona se puede grabar en cualquier momento haciendo cualquier cosa. Entonces, el reality viendo a un tipo que está encerrado en una casa, más hoy en día en tiempos de coronavirus, básicamente no tiene mucho chiste y lo puedo ver en cualquier red social como Facebook o Instagram o en Snapchat. Los programas de deporte, programas específicos de programación regular que tienen que ver con los noticieros, con programas informativos, con programas que tengan que ver con informar las características climáticas, etcétera, y todos aquellos formatos que estén alcanzados por la ley. También todo lo que hace retransmisiones o transmisiones de programas deportivos, de fútbol, etcétera, programas de análisis deportivos, etcétera. Y también incorporando lo que son eventos. El otro de los elementos es establecer dentro de lo que es el lenguaje televisivo, establecemos de que nuestro programa no es que se puede, como en el caso de una película, en el caso de un consumo de material digital, se puede ver en cualquier tipo de momento o espacio, salvo aquellos que estén colgados de forma eh, en algún tipo de plataforma o en algún tipo de cadena o distribución de contenidos por streaming. La programación dentro de la televisión lineal establece un orden que tiene que ver con una supuesta jerarquía del orden diario de la vida diaria. O sea, nosotros suponemos que la persona que se levanta y que va a trabajar necesita salir informada, entonces nos levantamos con un determinado tipo de informativos, que al mediodía necesitamos saber lo que ha pasado hasta ese momento, por eso está el noticiero, que en la mañana la gente que se queda en la casa necesita estar consumiendo determinado tipo de producto, empiezan a aparecer los magazines que tienen que ver con cuestiones más relajadas, o sea, con cuestiones de cocina, con cuestiones de interés general o cultural o espectáculo, etc. Incluso hoy en día muy minado por programas de chimento, programas de noticias, entre comillas, de lo que queda de lo que es el mundo del espectáculo, absolutamente bastardeado y convertido en una cosa de muy bajo nivel, pero hoy en día es lo que vende. Pensemos en, no sé, en Los Ángeles de la Mañana como propuesta de magazine al lado de lo que era antes, no sé, Mañanas Informales. Hubo otro tipo de programación también, de mayor interés y mucho más, menos pueril y menos banal. eh, y la mañana se compone de eso, después sigue ese mediodía con noticieros, después hay una tarde más relajada, por lo general con magazine o con algún tipo de programa de interés general. En algún momento se situaron las telenovelas en ese formato horario. Pensemos grandes éxitos argentinos de telenovela de los años 90, fines de los 80 y 90, las telenovelas de Canal 9,
se ocupaban esos espacios hasta que a fines de los 90, cuando cambió la ubicación de grilla, se fueron hacia el prime time. La programación establece una grilla. Nosotros podemos establecer dos tipos de programación, una programación vertical o una programación horizontal. Cuando hablamos de programación horizontal, hablamos de que en la semana, teniendo en cuenta la semana, nosotros establecemos que todos los días se establece a cada día con un horario determinado un programa. Entonces todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, vamos a ver el programa de Mariana Fabiani o el programa de Brito o el programa de tal conductor. ¿Sí? O que al mediodía, todos los días, a las 12 o a la 1, vamos a ver tal noticiero. ¿Sí? O que a las 21 horas vamos a ver tal tira de ficción. Eso que es el común de la producción o de la programación, perdón, a nivel mundial, en la televisión lineal obviamente hablando, dejando de lado todo lo que es IPTV, lo que es televisión a veces por streaming o a la carta, lo que sea, la televisión lineal establece eso. ¿Por qué? Porque vos, esto incluso a nivel publicitario sirve. Todos los días a determinadas horas tenés tal programa. Entonces yo todos los días prendo el televisor para ver tal programa. Si yo me tengo que acordar que hoy la telenovela va a empezar a las 5 de la tarde, mañana no se emite el viernes a las 4 de la tarde en vez de las 9 de la noche, pierdo audiencia. La audiencia trabaja mucho por costumbre, o sea, trabaja mucho por un desarrollo consuetudinario de sus actitudes. Entonces, todos los días a determinada hora se sienta a ver tal programa. ¿Sí? De acuerdo a la cantidad de programas de la cantidad, perdón, de espectadores que va a haber, es donde se van situando las franjas. ¿Sí? Y la franja de mayor visionado tiene que ver con el prime time, que en la Argentina va de 20 a 23 horas. Por eso a las 20 horas se sitúan los noticieros más importantes y de mayor éxito, incluso en los noticieros locales. Y a las 21 horas se establecían las ficciones, que son los programas más caros a veces de producción dentro de los canales, sobre todo nacionales. Y a las 22 horas hago un programa de interés general, o un programa de espectáculo, o un programa deportivo, pensemos, por ejemplo, en Showmatch y su horario. Los cuales son horarios de alta audiencia, gran concentración de personas frente a la pantalla, muchas familias viendo un determinado tipo de programa, entonces eso asegura una masividad en la llegada de publicidad a ese espectro de la población. ¿Sí? La programación por lo general tiende a eso, a ser unificada, a establecer los mismos horarios y los códigos, y los programadores o los coordinadores de programación tienden a esto, a generar parrillas o grillas que mantengan esa instancia y ese interés. Hay otras formas de programación en determinado tipo de canales, sobre todo lo que son canales por cable, que trabajando contenidos enlatados no desarrollan esto, sino que en vez de tener una programación horizontal, o sea, programando determinado tipo de formatos toda la semana o determinada programación para sábado y domingo más diversificada, lo que eligen es todos los días los lunes vemos estos programas, los martes vemos estos programas, los miércoles vemos estos programas. ¿Sí? Hoy en día eso, a partir de las alertas de estreno en diferentes aplicaciones o en las redes sociales, hace que uno se pueda llegar a mantener alerta de eso. Si no, es muy difícil tener en la cabeza la grilla como interés principal, la grilla de un canal de cable como interés principal dentro del desarrollo de la vida diaria. Nosotros y nosotras dentro de la cátedra vamos a seguir desarrollando estos conceptos. La idea central de avanzar en lo que es programación es que ustedes por lo menos puedan llegar a concebir las características del lenguaje televisivo. Fíjense que hasta ahora lo que hemos visto es las características centrales de lo que hace lo televisivo, las características en cuanto al lenguaje y cómo se diferencia del lenguaje del cine, aunque proviene en gran parte de él,
las diferencias de escritura o de planteo de un programa en vivo, de lo que va a ser después la ficción, las características del formato, las características de que ese formato se inserta dentro de una grilla, que eso es propio de la televisión y en ningún otro medio, las características propias de cada uno de los formatos que nosotros podamos desarrollar, como son los magazines, los noticieros, los informativos, los programas de deportes, etc. Y empezamos a avanzar en lo que es la organización y los roles para poder ejecutar eso. Entonces, en definitiva, lo que hemos visto es estructura, formato y producción del lenguaje televisivo. ¿Sí? El lenguaje televisivo, quizás, más allá de encontrar determinado tipo de denominaciones o determinadas características a roles que nosotros comúnmente vemos al aire, nosotros comúnmente al aire, no sé, si ustedes están viendo Showmatch, vemos que Tinelli le habla a un coordinador de producción, ¿sí? Que está ahí con unos auriculares y con un micrófono conectado, ¿sí? Con un intercomunicador conectado, hablando con el director y a la vez hablando con el conductor. Ahora lo que hacemos es darle nombre, conocemos lo que es un camarógrafo, conocemos lo que es un conductor, un periodista, un sonidista, etc. Dentro del esquema de esta semana, lo que ustedes van a encontrar en el reservorio de tareas es un modelo, siguiendo la misma línea de la semana pasada, con en el medio del arte. Vamos a ver en el medio del arte cómo se realiza una producción de noticiero. ¿Para qué? No solamente para que ustedes analicen las características propias de la producción de noticias, de noticieros, que si bien tiene algunos años está realmente muy actualizado y hay gente muy interesante como Mariano Besada, que es el productor de Telefe Noticias. Vamos a encontrar otro tipo de conductores y de gente del medio que opina sobre el oficio, aún con posiciones desencontradas, que es lo que está bueno porque cada uno tiene su impronta. Y seguramente cuando volvamos de este confinamiento por el coronavirus, podemos llegar a invitar también a determinados periodistas, determinados productores de noticias de la televisión local para que nos cuenten cuál es la realidad más cercana, más allá de lo que podemos llegar a hablar también con Andrea, que ha integrado el cuerpo de Canal 13 durante mucho tiempo. También tengamos en cuenta esto, dentro de la tarea de esta semana, lo que vamos a trabajar es la producción de un material muy simple. No hace falta, y dejamos en claro, que se reúnan, no hace falta que trabajen. Justamente la gracia de este trabajo es que lo hagan separados, que lo hagan a distancia, salvo aquellos casos en que dos compañeros o compañeras convivan por una cuestión de realidad dentro de este momento y que ahí puedan llegar a alternar dos roles y puedan llegar a trabajarse de otra forma. Pero la idea es que ustedes produzcan un material con dispositivos móviles, o sea, grabándose con un teléfono, grabándose con la cámara de una computadora, de forma muy simple y con tomas completas, o sea, no haciendo una variedad de planos, sino trabajando pocos planos. Para entender el plano, hablamos del momento en que la cámara empieza a grabar y en que la cámara corta, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan armar un microprograma. Cuando hablamos de microprograma, un programa de corta duración, que nosotros ponemos un estimado de 1 minuto, puede ser más, no más de 2 minutos, pero lo que establecemos 1 minuto, tratando de que no sea menos, y que si bien ustedes no van a trabajar ficción, y no es el ejercicio hacer ficción este año, quizá pueda ser divertido plantear la variante. Entonces ustedes tienen dos opciones: o producen un programa de noticias, de 3 noticias, sin gráficas, sin transiciones, sin textos, sin nada más que alguien presentando noticias, ¿sí? Que quede bien en claro. Una edición ultra simple, bien clara, obviamente que se vea y que se escuche, ¿sí? Entonces busquen la forma de trabajarlo, grábenlo con un teléfono, grábenlo con una computadora, si alguno tiene una cámara, lo puede hacer con una cámara, etc. La idea es que se graben a ustedes mismos, ¿sí? No es que alguien los grabe, salvo obviamente que alguien viva en compañía con alguien que lo pueda llegar a grabar, también obviamente es válido para trabajarlo. Empiecen a probar,
para trabajar esto, traten de grabarse en espacios que sean agradables a la vista, o sea, que no tengan una ventana de fondo que reviente la imagen por la sobreexposición, sino que traten de ponerse en lugares iluminados, en los que les dé la luz de frente y puedan llegar a presentar. La idea es que ustedes puedan llegar a trabajar o un informativo de 3 noticias, ¿sí? La idea es que ustedes presenten esas 3 noticias en 3 tomas diferentes, en 3 lugares diferentes, o una microficción, ¿sí? También de 1 minuto. Volviendo al caso del informativo, el informativo tiene que tener 3 noticias. La idea es que las noticias ustedes las escriban, o sea, que armen un guión o una escaleta de esas 3 noticias para saber qué va a decir el presentador, ¿sí? Esto lo puede hacer el guionista o la guionista. Después va a haber otra persona que haga el rol de presentador o presentadora y se va a grabar, ¿sí? Y después va a haber un editor o editora. Andrea ya les ha subido eh, el tutorial sobre este programa de grabación, pero la idea es que ustedes lo pueden editar en cualquier formato, incluso en el teléfono. La idea es que quede un producto prolijo, que se vea bien, ¿sí? No hace falta que se vea con una imagen televisiva ni cinematográfica, nada por el estilo, sino que se vea bien y se entienda. Porque lo que estamos probando es la estructura de lo televisivo, ¿sí? Por otro lado, si algún grupo acepta el desafío, también pueden trabajar una microficción. La idea de la microficción sigue el mismo perfil. O sea, alguien que se graba, en vez de conducir noticias, lo que va a hacer es actuar. La idea es buscar una ficción que sea realizada por una sola persona, o en el caso que, como ustedes van a ver en el ejemplo ahí de la Pande, de Marina Pichot, ella se repite, utiliza el mismo plano, ¿sí? Y yuxtapone, o sea, sobreimprime 2 tomas realizadas en 2 tiempos diferentes, en las cuales en una ella está adelante y en la otra ella está atrás. Si uno las pone las 2 tomas juntas, como la cámara no se mueve, se genera ese efecto en que parece que estuviera ella y una segunda Marina Pichot por detrás. Pero la ficción es muy simple, ¿sí? Esto si a ustedes se les ocurre, si tienen ganas, si les aparece como un ejercicio lúdico dentro de todo este entorno de encierro y les resulta un desafío, está previsto. Tienen esos 2 modelos, tienen una suerte de tutorial, más allá de lo que ustedes hayan visto el año pasado, en lo que hace la presentación, frente a cámara, para que tengan en cuenta unos consejos, y tienen 2 semanas para hacer el trabajo. Lo primero que van a hacer es dividirse en roles, ¿sí? Una persona va a estar a cargo del guión y va a escribir ese guión, ¿sí? También puede desempeñar después otro rol, puede ser el guionista y el productor, o puede ser el guionista o la guionista y editor o editora, ¿sí? Y van a generar el grupo primero, dividen los roles, alguien se encarga de guión, escriben las 3 noticias o escriben la ficción, pensando siempre en 1 minuto, pensando en la simpleza y pensando ser grabada dentro de una vivienda, más allá de que tengan un patio, un exterior, pueden hacer un exterior también, pero dentro del rango de la vivienda y pudiendo contar eso, salvo determinadas excepciones que nos rompan la normativa dentro de lo establecido a nivel nacional respecto a las restricciones de circulación. A partir de eso, a partir de ese guión, alguien va a hacer la grabación. Piensen que estamos hablando de etapas, lo que estamos desarrollando son las etapas. Alguien va a hacer la grabación, disponiendo de los elementos necesarios para poder hacerla. Esa persona que haga la grabación va a enviar los archivos a la persona que se va a encargar de la edición, ¿sí? Todo esto siempre coordinado por el productor, y cuando terminen la edición lo que hacen es subirlo a un canal de YouTube, lo que ustedes quieran, y bueno, en la entrega de la tarea de cada uno de ustedes, o sea, en la entrega, como esta tarea es dentro del Classroom, figura como individual, peguen el enlace, ¿sí? Peguen el enlace de YouTube y esto lo pueden hacer en un solo documento donde ponen el nombre de ustedes arriba, el nombre del trabajo, ¿sí? Cómo se llama el trabajo,
pongamos noticiero info en uno, como ustedes quieran esto, empecemos a traer también esto, el armado del formato. Estamos hablando de un formato de 1 minuto de duración, ¿sí? Entonces, avanzamos en esto, en la escritura de el nombre del formato, el nombre de ustedes, el rol que han desarrollado. Sería bueno que copien el rol de todos, o sea, que todos tengan este mismo documento, ¿sí? El guión y el enlace de YouTube, ¿sí? Repetimos. Entonces, el nombre del trabajo en un Word, cuando ustedes entregan la tarea, el grupo, el guión de lo que se ha desarrollado, el rol que ustedes han desempeñado, ¿sí? Y el enlace de YouTube para poder verlo, ¿sí? La idea es que, aparte de subirlo dentro de la tarea, para que poder generar una sinergia también en el grupo a nivel general, que lo copien dentro de el tablón de anuncios, lo copien dentro de lo que es esta tarea o esta teoría. Así podemos avanzar. Cualquier consulta, recuerden que tenemos el grupo, ¿sí? Para no estar haciendo muchas preguntas a la vez. Una vez que ustedes armen los grupos, que la persona encargada de la producción sea la que consulte las dudas que tenga el grupo, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. O sea, que no hagan muchas preguntas individuales para no generar tanto ruido, sino ir a preguntas concretas de cada una de las producciones. Lo pueden hacer en formato escrito, lo pueden hacer en formato de audio, pero armen eso, armen grupos. Está establecido esto en el práctico, lo van a encontrar en el tablón. Armen grupos en los cuales ustedes puedan desarrollar esta tarea en la forma y en la modalidad de a distancia que implica. Cualquier consulta o cualquier duda, estamos a su disposición. Piensen que no van a necesitar grandes materiales, ¿sí? Salvo tener un teléfono y no más. Y no más que eso, con un teléfono también ya lo pueden editar. Si alguien dispone de una computadora, mucho mejor. Y la grabación, obviamente, estamos diciendo que se hace en el mismo teléfono. La idea es poder avanzar y generar, más allá de tener pocos materiales, un formato interesante para realizar. Si alguien se anima a hacer también la ficción, me parece interesante y aparte me parece destacable también para publicar dentro de lo que es la comunidad universitaria. Que tengan una muy buena semana. Tenemos 2 semanas para trabajar. Vayan consultando en toda esta etapa de trabajo. Y ya la semana que viene vamos a avanzar en un modelo de televisivo que lo ha propuesto la profesora Andrea de la Nava, que tiene que ver con los roles ya dentro de una producción transmedial. Lo vamos a ver como referencia porque es importantísimo que ustedes lo tengan y lo contemplen. La producción se llama Scam y vamos a ver una charla entre la productora y la directora, ¿sí? Con un moderador en Argentina en un evento que se llama Mediamorfosis. La importancia de esto es que ustedes puedan avanzar sobre otro tipo de formas de producción, ¿sí? Pero por lo pronto vamos sobre estos primeros trabajos que nos permiten articular características de lo que hace el lenguaje televisivo, características de lo que hace el formato televisivo, características de lo que hace la producción de esos formatos televisivos y cómo esos formatos se insertan dentro de una grilla, lo cual nos permite ya orientar que el formato de exhibición es absolutamente diferente de lo que es el cine, salvo aquellos contenidos enlatados. Que tengan una muy buena semana y estamos en contacto. Muchas gracias.